Hola muchachos, ¿cómo están? Esta es la clase de termodinámica para ingresar a la maestría en ciencias físicas en el 2020. Este curso va a ser enteramente de manera no presencial, por lo consiguiente se va a llevar a cabo en internet. Yo les voy a subir videos y ustedes van a tener que verlos. Como esta clase no es presencial y es muy difícil la aplicación de exámenes, realmente el 100% de la calificación del curso va a ser completa, total y absolutamente las tareas. No va a servir absolutamente nada más que las tareas. Y bueno, vamos a dar un breve repaso de lo que es termodinámica clásica. No vamos a tocar ningún tema de termodinámica moderna o termoestadística o física estadística, como la quieran ver. Nosotros vamos a enfocarnos única y exclusivamente a la termo tradicional. Como primer tema, ¿sí? Nosotros vamos a ver lo que es un sistema termodinámico. Y vamos a ver nociones de equilibrio, principalmente, y una que otra diferentes definiciones que vamos a ocupar a lo largo del curso. Posteriormente vamos a ver la ley cero, donde vamos a ver principalmente pues el estado, digamos que lo que vendría siendo la temperatura termodinámica o la definición de temperatura termodinámica, y vamos a ver algunas que otras variables que se utilizan en la termodinámica, como son temperatura, presión, noción de ecuación de estado, etcétera, ¿no? Posteriormente vamos a ver lo que es trabajo termodinámico y los diferentes tipos de definición de trabajo termodinámico. Después vamos a ver el concepto de entropía. Y la segunda ley de la termodinámica. Posteriormente vamos a ver la ecuación de Gibbs-Duhem. Okay. Vamos a ver lo que son potenciales termodinámicos y relaciones de Maxwell. Posteriormente vamos a ver el teorema de Nernst. Y la tercera ley de la termodinámica. Y por último vamos a ver la aplicación a un gas ideal. Tanto del trabajo, como el concepto de entropía, como la ecuación de Gibbs-Duhem, como la tercera ley de la termodinámica, los vamos a ver aplicados para un gas ideal. Y por último, el principio de equilibrio de Kelvin. De Kelvin y lo que es un poco el equilibrio de fases. Vamos a ver el principio de Le Chatelier. ¿Sí? Y la ecuación de Clausius-Clapeyron. Clapeyron. Y vamos a ver lo que es equilibrio químico en un sistema de varios componentes. Este tema final es difícil que lo veamos, sin embargo, existe una posibilidad de que podamos hacerlo. E inclusive la ecuación de Clausius-Clapeyron o el principio de Le Chatelier realmente es difícil que lo veamos, debido principalmente al tiempo, ¿no?, que nosotros vamos a tener para este curso. Principalmente pues vamos a utilizar el libro de termodinámica de García Colín. Y bueno, el libro de ejercicios de García Colín, de ahí vamos a sacar muchas de las tareas que vamos a estar dando, ¿no? Si ocupamos algún otro libro, pues yo les mandaré copias de los ejercicios.
Las tareas se van a dar a través de la plataforma Edúcate. Bueno, en principio eso es lo que se va a hacer. Sin embargo, realmente todavía no tengo claro si va a ser a través de esa plataforma o simple y sencillamente a través de algún WhatsApp o algo que organicemos para poder dar esta clase. Bueno, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, la cual voy a tratar de organizar que sea por lo menos una vez por semana a través de la plataforma Meet o Blue Jeans. También nos ponemos de acuerdo una vez que empecemos a trabajar. Y bueno, pues mi nombre es Cristian Iván, ¿sí? Enríquez. Y bueno, mi correo es cenriquez@conacit.mx o crihenry@yahoo.com.mx. Ok, pues ahí voy a estar para cualquier duda o cualquier otra cosa referente al este tema, ¿no? Y vamos a empezar. Bueno, la termodinámica, como ustedes lo saben, pues se podría decir que se divide en dos tipos de termodinámicas. La termodinámica clásica, que lo podríamos, el equivalente sería hablar sobre mecánica clásica. Básicamente se trata de sistemas macroscópicos. Es decir, a nosotros no nos importan las interacciones que se den a nivel atómico, sino nos importan las interacciones que se ven a nivel macroscópico. Entonces, por lo consiguiente, durante todo este curso vamos a ver única y exclusivamente las interacciones que se den a nivel macroscópico. Realmente el teorema de Nernst y la tercera ley de la termodinámica se explica de una mejor manera a través de una vista microscópica, y vamos a tener que verlo quizá en esa parte a lo mejor microscópico. Sin embargo, en todo lo demás lo vamos a tratar de ver de la manera macroscópica. Si bien la termodinámica no sienta las bases o no da una explicación profunda acerca de los diferentes fenómenos de los cuales trata, ¿sí? La termodinámica clásica sí quizá es una de las ciencias que más se utilizan en la actualidad, ¿sí? Casi todas las aplicaciones que tenemos a nivel ingenieril, casi todas las aplicaciones que tenemos de tecnología, para producir energía, para producir calor, para movernos, para diferentes fenómenos que actualmente utilizamos a nivel más industrial, casi todos están basados en la termodinámica, ¿sí? Es muy difícil que nosotros tengamos actualmente, ¿sí? O bueno, no tenemos tantas aplicaciones de la termodinámica estadística o de la mecánica cuántica. Sí existe, ¿sí? Principalmente todo lo que es estado sólido, está hacia allá, ¿sí? Digamos que incurriendo estas diferentes áreas de la mecánica cuántica y de la termodinámica estadística. Sin embargo, digamos que en las tecnologías más viejas, se podría decir, seguimos utilizando la termodinámica como el ABC. Inclusive si ustedes se van a trabajar a alguna mina, si ustedes se van a trabajar a la industria del acero, a la industria metalmecánica, a la industria de los trenes, a la industria, no sé, de todo este tipo de tecnologías, la termodinámica sigue siendo la principal ciencia que establece los mecanismos con los cuales se trabaja para poder estudiar, digamos que los fenómenos físicos que allí se dan, ¿sí? Entonces aquí surge, digamos que el primer concepto que nosotros podríamos tener, ¿sí? Que la termodinámica hasta cierto punto, ¿sí? Empieza un poco la historia siendo como, ¿cómo podríamos decir? Primero vino el problema y vino la solución. Es decir, se presentaron ciertos fenómenos experimentales, tales como transferencia de calor, principalmente de calor, y a partir de esos fenómenos, ¿sí? Se empieza a estudiar la termodinámica. La termodinámica quizás de su gran avance hacia el siglo XVIII, aproximadamente siglo XIX, principalmente con las aportaciones de Lord Kelvin, con las aportaciones de Carnot, con las aportaciones de todo este tipo de gente que realmente son los que soportaron absolutamente toda esta ciencia. Quizá inicia Newton, sin embargo, realmente no es hasta Kelvin o hasta Carnot que no se desarrolla realmente a fondo todas y cada una de las áreas de la termodinámica. Pero entonces la gran pregunta es, ¿qué es la termodinámica, no? Bueno, pues la termodinámica la podríamos definir de una manera muy a grosso modo como la ciencia que estudia la transferencia de calor en las sustancias, ¿ok?
esta transferencia que estudia este calor, realmente lo estudia la termodinámica, y a partir de estos fenómenos caloríficos es que se desarrolla absolutamente toda esta ciencia. Como en toda ciencia, pues necesitamos tener un poco de background acerca de cuáles son los diferentes, digamos que, definiciones que vamos a utilizar de la termodinámica clásica, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a utilizar es que nosotros vamos a tener un sistema, ¿sí? Un sistema puede ser un émbolo, puede ser en este caso, un émbolo, puede ser una máquina, ¿sí? En este caso de combustión interna, donde se mueve esa máquina de combustión interna, ¿sí? Y vamos a tener alrededor, lo vamos a definir como los alrededores. Y justo entre el sistema y los alrededores vamos a tener lo que vendría siendo la frontera. Es muy importante tener este sistema o entender este sistema, debido a que la fijación de este sistema va a ser muy importante para cuando resolvamos problemas. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero calcular la transferencia de calor que se da en un cuarto hacia el exterior, pues mi sistema va a ser mi cuarto, las paredes van a ser las fronteras, y los alrededores pues va a ser todo el medio ambiente, ¿sí? De esa manera es más fácil estudiar el problema a que, por ejemplo, si yo utilizo como el sistema las paredes, o yo utilizo el sistema los alrededores, en lugar de utilizar como sistema las paredes, ¿sí? Entonces esa frontera es muy importante, ya que esa frontera va a delimitar cómo está accionando el sistema, ¿sí? O interaccionando con los alrededores. Es decir, esta frontera puede ser una frontera que deje traspasar calor, puede ser una frontera que deje traspasar temperatura, que deje traspasar volumen, o puede ser una frontera que deje traspasar masa, ¿sí? Los sistemas donde se transfiere masa, ¿sí? Se le llaman sistemas abiertos. Generalmente, digamos que la gran división entre dinámica de fluidos y termodinámica justamente es esa. La dinámica de fluidos, realmente, muchachos, estudia los sistemas abiertos, mientras que en cambio la termodinámica clásica estudia generalmente los sistemas cerrados. Entonces realmente es como, digamos, que la primera definición que nosotros podríamos entender como la termodinámica. La termodinámica generalmente, única y exclusivamente, estudia sistemas cerrados. Eso no quiere decir que no haya transferencia de calor en sistemas abiertos. Eso quiere decir simple y sencillamente que la termodinámica clásica generalmente, única y exclusivamente, ve sistemas cerrados. Eso quiere decir que no hay transferencia de masa, ¿sí? Bueno, pues básicamente otras de las cosas que nosotros podemos decir es que al utilizar sistemas, ¿sí? Los cuales son continuos, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, las matemáticas que vamos a utilizar son generalmente cálculo o análisis real, como lo quieran ver, debido a que justamente el hecho de que no tengamos matemáticas donde involucremos integrales de camino, o donde sea importante el principio y el fin, entonces por lo consiguiente se nos facilita demasiado las cosas. Eso no quiere decir que no existan variables donde sí sea importante la trayectoria. Eso quiere decir que el objetivo, el goal, lo que la termodinámica quiere hacer justamente es que esas integrales, ¿sí? Sean integrales de principio que no dependan del camino, ¿sí? Integrales exactas o diferenciales exactos, para poder de esa manera establecer una, digamos que ciencia que única y exclusivamente ocupemos ecuaciones diferenciales, y con eso obtengamos todo lo que queramos obtener. Ok, entonces, las fronteras, entonces, les estaba diciendo que pueden transferir o no pueden transferir masa, ¿sí? Y también pueden ser aislantes o no aislantes, ¿sí? Y eso va a permitir que el sistema interactúe con los alrededores o no interactúe con los alrededores. Entonces, de tal manera que nosotros podemos tener sistemas que se les llaman sistemas adiabáticos. Que los sistemas adiabáticos, ¿sí? Son sistemas donde no se permite transferencia de calor, ¿sí? Entonces, esa es una de las definiciones que nosotros podríamos tener
para esta parte, ¿no? Ahora bien, otro de los conceptos que nosotros utilizamos mucho en termodinámica, ¿sí? Son los conceptos de equilibrio o irreversibilidad. El concepto de reversibilidad e irreversibilidad lo vamos a ver más adelante con la segunda ley de la termodinámica, pero básicamente quiere decir que un sistema, ¿sí?, pasa de un punto A un punto B y el punto B está en equilibrio. Si eso sucede, entonces el sistema es irreversible. Si eso no sucede, entonces el sistema es irreversible. Básicamente lo que quiere decir es que una vez que el sistema pase del punto A al punto B, ¿sí?, si yo necesito energía o mucha energía para transferir del punto B al punto A, ¿sí?, entonces digo que ese sistema es irreversible. Generalmente esto se da cuando nosotros tenemos un sistema que no está en equilibrio y que posteriormente va lentamente hacia el equilibrio. A eso se le llama irreversible. Otro de los conceptos que nosotros tenemos que tener es el equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico, muchachos, se da básicamente cuando el sistema ya no cambia en el tiempo, ¿sí? Eso básicamente se da cuando, por ejemplo, yo agarro y pongo una taza de café que está caliente, ¿sí? Y entonces empieza a ceder calor hacia el sistema, ¿sí? Y poco a poco se va enfriando esa taza de café y llega el momento en que la taza del café tiene exactamente la misma temperatura que tiene el ambiente. Entonces, por lo consiguiente, a ese fenómeno se le llama equilibrio termodinámico. Una de las cosas interesantes o de las cosas que nosotros, de los supuestos que hacemos en termodinámica es que este equilibrio termodinámico, ¿sí? ¿Sí? Todos los procesos que nosotros vamos a estudiar cuando pasamos del punto A al punto B, ¿sí?, todos los pasitos que vamos dando, ¿sí?, se dan en equilibrio termodinámico. Entonces, eso nos ayuda muchísimo porque nos permite simplificar las matemáticas que se utilizan para poder utilizar diferenciales exactos y hacer una muy buena aproximación de la realidad. Un ejemplo que podríamos estudiar así claro para entender la diferencia es si yo agarro un globo y lo inflo, ¿sí?, y posteriormente con una aguja lo tomo y rompo, ¿sí?, digamos que ese globo, ¿sí?, en este caso lo pincho, ese globo, entonces pues básicamente va a explotar. Entonces va a haber una expansión súbita del sistema que está a una presión 1 y posteriormente pasa a una presión 2, que en este caso es el aire, ¿no? O la atmósfera, que está a una menor presión de lo que está la P1, ¿no? Entonces la P2 está a menor presión que la P1, ¿no? Entonces subimos una expansión súbita, ¿no? Si nosotros realmente no podemos modelar esa expansión súbita, o es muy difícil modelar esa expansión súbita, ¿sí? Sin embargo, si yo supongo que en lugar de pinchar el globo, simple y sencillamente yo voy dejando salir poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, en este caso, el gas que lo contiene, el aire que lo contiene, entonces el globo va a ir apretándose poco a poco o va a ir, digamos que expandiendo su volumen o digamos que haciéndose más pequeño y por lo consiguiente los alrededores están haciéndose más grandes, ¿no? Depende de cómo lo vean, ¿no? Entonces, eso, muchachos, sí se puede modelar, ¿sí? Eso se puede modelar y eso sí pueden tener cuánto calor ocuparía, cuánta entropía ocuparía, cuánta temperatura ocuparía, etcétera, ¿no? Y pues realmente esa es la manera en cómo se modela todo absolutamente en termodinámica, ¿no? Otro concepto también que vamos a necesitar en termodinámica es el concepto de variable intensiva y variable extensiva. La variable intensiva, ¿sí?, son las variables que no dependen de la masa, mientras que las variables extensivas, ¿sí?, dependen de la masa. Ejemplo de variables intensivas, pues la presión, ¿sí?, la temperatura, ¿sí?, etcétera, ¿no? Ejemplos de variables extensivas, el volumen, ¿sí?, en este caso el número de moles, ¿sí?, etcétera, 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 ¿no? Hay muchos ejemplos de variables extensivas e intensivas. Generalmente, muchachos, para efectos prácticos de mediciones en termodinámica, nosotros queremos que todo esté en función de variables intensivas, porque muchas veces las variables intensivas son más fáciles de medir
que las variables extensivas. Y sobre todo no cambian muchas veces con el tiempo si tenemos una frontera variable o si tenemos una frontera donde sí hay un intercambio de masa, ¿no? Entonces, por lo consiguiente, generalmente lo que se busca es encontrarlas a través de las variables intensivas, las variables extensivas, ¿no? Hay cosas como el volumen, por ejemplo, que sí es muy fácil de medir, sin embargo, en general, es difícil de medir, ¿no? Una forma o un truco, en este caso podríamos decir matemático, ¿sí? Para poder obtener, digamos que puras variables intensivas, ¿sí? Es básicamente dividir entre la masa total. Si nosotros dividimos entre la masa total o entre el número total de moles, que son dos variables que no cambian hasta cierto punto, nosotros lo que obtenemos es una variable intensiva a través de una variable extensiva. Ejemplo de esto, la densidad. Si nosotros tenemos masa sobre volumen, la densidad de algo no varía, así lo pongas en un volumen chico o en un volumen grande, ¿sí? Porque siempre va a ser exactamente la misma cantidad de masa. Y de esa manera nosotros podemos hacer justamente encontrar algo, ¿no? Por ejemplo, el número de moles, ¿sí? En este caso, si lo dividimos entre el número de moles, lo dividimos entre el número de masa, pues realmente lo que estamos obteniendo es el peso atómico, que el peso atómico de una sustancia no varía absolutamente con respecto absolutamente a nada, ¿no? Entonces, básicamente hasta aquí, digamos que son las principales variables que nosotros podemos encontrar a nivel termodinámico, ¿sí? Entonces, vamos a dejar la clase por aquí para que no se les haga pesado, no se aburran, y vamos a subir otro video en otra ocasión explicando ahora sí la ley cero de la termodinámica, ¿ok? Hasta aquí, bueno, no hay ningún tipo de tarea en esta primera parte, y pues continuamos en la siguiente clase. Nos vemos, muchachos.